Dentro de una Company Builder se crean diferentes proyectos de innovación. En el caso de Stratec, buscamos que estos estén alineados a nuestro propósito de transformar la vida de millones de seres. Ser emprendedor corporativo es creer en los proyectos que lanzamos, enamorarnos de ellos y en ocasiones cerrarlos. Hablamos con Mónica Mejía, emprendedora de Stratec, para saber qué es eso no tan bonito de ser emprendedor corporativo. Hola, mi nombre es Mónica Mejía, trabajo en Stratec hace 2 años y medio. En este momento estoy haciendo el rol de Rocket Manager, estoy en proceso de formación, pero he pasado por diferentes posiciones y proyectos pues, a lo largo del trabajo que he venido realizando. He estado como emprendedora junior, business designer y bueno, pues ahora como muy encargada de acompañar equipos metodológicamente para la evolución de sus modelos de negocio. ¿Por qué crees que el emprendimiento está muy relacionado con lo humano? Creo que el emprendimiento, como lo dije como en ese artículo que escribí en ese momento, se nutre de la complejidad humana. Y es que creo que saca a flote muchas emociones y muchas circunstancias como muy internas que si no las atendemos, eso puede hacer que el proyecto se estanque, se pare, pues que genere obstáculos. Y esos temas son como muchas inseguridades, la tolerancia a la frustración, la incertidumbre tan alta que uno está viviendo todo el tiempo, y que no digo que en otros trabajos no se viva, pero de pronto se vive en una medida muy distinta, o que también hay unos trabajos que son muy pues operativos, donde hay muchas cosas que ya se sabe que tienes que hacer cada día, cuáles son los procesos, etcétera. En cambio, cuando estás emprendiendo y más para un corporativo donde hay unas expectativas, donde tienes que llevar esa evolución del modelo de negocio y todas las cosas, pues hay un compromiso súper grande. Adicional que uno se apega mucho a los proyectos, entonces emergen como todas esas emociones y por eso digo como esa complejidad como que sale a relucir y eso es lo que lo hace como sí, muy humano, o sea, como que te expone y te saca y te confronta mucho. ¿Crees que el emprendimiento tiene un propósito superior? Yo ahí tengo una idea un poquito diferente. Pues sí, porque lo he escuchado mucho, como que se pone al emprendedor como esa persona superhéroe, transformador que va a cambiar el mundo y pues yo no lo veo tan así. O sea, yo siento que lo que cada uno hace es relevante e importante pues por los cambios que va creando como en su entorno más cercano y por lo que va inspirando en los demás. Pero creo que igual como todas las diferentes trabajos y las cosas que cada uno hace en diferentes ámbitos al emprendimiento son muy valiosas. Y adicional, porque es que pues sacando el emprendimiento únicamente del tema laboral, eh, todos somos emprendedores porque todos todo el tiempo estamos haciendo cosas que nos cuestan, ¿cierto? O sea, decidir irte de tu casa y a vivir solo o invitar a salir a alguien o ir a un lugar nuevo que no, pues que querías, pero que te daba susto. Entonces como que todo el mundo todo el tiempo está haciendo eso. Entonces cuando lo ponen de esa forma, como que lo magnifican un montón y yo siento que, como lo decía, es muy humano. Hay que bajarlo como un poquito más. Entonces como que yo ahí tengo una disonancia con eso, sin decir que lo que hacemos no es muy valioso, sigue siéndolo, pero por eso mismo. Pues sí, porque buscamos hacer cosas grandes, pero con esto pequeño que también somos. ¿Qué es eso no tan bonito del emprendimiento corporativo? Al final, pues tú estás emprendiendo para un cliente y los clientes siempre tienen expectativas. A veces es muy difícil para los corporativos porque no están en el día a día y mencionar como que los aprendizajes o las evoluciones o los insights que nosotros llevamos sobre la mesa, todo el trabajo que eso cuesta. Entonces a veces eso queda pues chiquito porque muchas veces se miden los emprendimientos bajo otras métricas, unos números financieros y cuando estamos empezando el modelo se deben medir otras cosas, entonces eso muchas veces genera una fricción. Y lo otro es que pues también cuando se cierra un emprendimiento. Bueno, y aquí traigo a colación algo y es que muchas veces los inversionistas dicen como nosotros pues invertimos es por el emprendedor y no por la idea, y es porque al final el emprendedor se vuelve esa idea de negocio, ¿cierto? O sea, no es lo mismo si yo emprendo
en una idea y tú emprendes en la misma, van a ser como proyectos totalmente distintos, entonces uno se apega demasiado. Y cuando hay que cerrarlo, pues a mí me ha pasado que la verdad yo ya he estado como lista para cerrarlo, pero eso no quiere decir que no sea difícil dejarlo, ¿cierto? Y como decir, como es un cierre de un ciclo, ¿cierto? Como decir esto se acabó y es que uno le entrega muchas cosas, pues las ideas, como te decía ahorita, como que saca todas estas emociones, conoces personas, haces lazos, es tu día a día, entonces a veces se vuelve muy difícil, aunque ya estés preparado y sepas que es el momento, eh, dejarlo, pues y decir como bueno, pues sigamos. ¿Cuál ha sido el proyecto más difícil de soltar y por qué? Yo he estado principalmente en dos grandes donde he estado como muy, pues con inmersión total. Entonces, el primero fue difícil de dejar porque a mí me interesa mucho el tema, y sobre todo de forma personal, y es la sostenibilidad, ¿cierto? Como todo lo que está ligado a esos, pues y a ese tema. Entonces fue difícil por lo que te decía ahorita, pues porque conocí muchas personas, aprendí mucho, indagué sobre un tema que para mí es interesante y que me gusta un montón. También me confrontó pues con muchas dinámicas alrededor de temas del reciclaje en la ciudad, cómo se maneja, que a veces puede ser incluso muy desesperanzador, pero pues como que uno ahí trata de compensar, como no pierdo la esperanza y sigo pedaleándole. Entonces como más por el tema, el primero. El segundo, que fue en la creación de una plataforma tecnológica basada en información de empresas, fue un tema más de equipo, ¿cierto? En el primer emprendimiento del que te hablaba, éramos 2 personas, y en este éramos un equipo más robusto, donde también se crean como los lazos, donde hay como otras dinámicas. Entonces, cuando se cerró ese proyecto, bueno, que en este momento está en etapa de cierre, eso fue difícil, pues eso ha sido difícil, pues porque el equipo y las personas con las que trabajo son muy tesas, son excelentes personas. ¿Qué es lo que más genera burnout en los emprendedores corporativos? Yo creo que ahí ahorita lo mencioné un poco y es esto de que muchas veces se miden los emprendimientos como si fueran negocios que ya estuvieran facturando y vendiendo, ¿cierto? Y pues a veces no se logra como entender del todo que en unas etapas tempranas se miden otras cosas más, como aprendizajes, insights que puedan llevar a la evolución más allá de tener como unas cifras financieras. Entonces yo creo que esto es muy frustrante. Lo otro que también genera muchas fricciones es que pues nosotros como Stratec tenemos una cultura y una forma de trabajar que es muy autónoma, pues que busca como poder tener aprendizaje rápido, poder pivotar, pues como poder tener la mayor cantidad de insights del negocio para su evolución, y pues como que le damos más relevancia a eso. Y muchas veces cuando nos sentamos con un corporativo, ellos por sus mismas estructuras, de que tienen que presentar informes, o de que tienen juntas, o que tienen también a la vez como que responderle a alguien, pues que en la jerarquía está más arriba, entonces se pegan mucho como de las formas, entonces de ciertos entregables o pues como cosas que al final no le aportan valor al emprendimiento como tal y que son más burocráticas. Entonces esto también a veces es difícil y como ese encuentro de esas dos culturas, muchas veces la corporativa, algunas empresas no están como tan montadas en ese bus de lo que es realmente la innovación y lo que se requiere como para poder irse a chocar con el mercado. Entonces como lograr tener esa comunicación y como llegar a puntos medios, a veces es muy frustrante. Creo que también lo otro es que en los emprendimientos las victorias son pocas, y uno muchas veces no lo logra dimensionar hasta que lo está ahí remando y por eso es que hablamos de que cuando tenemos singularities tenemos que celebrarlos, ¿cierto? Porque son tan pocos que tenemos que festejarlos. ¿Cómo manejar esa frustración al cerrar un proyecto? Hay que dejarlo ser, o sea, como que entender lo mismo, o sea, los ciclos, ¿cierto? Como que es un ciclo que se cierra, y que está bien todas las cosas y los sentimientos que salen ahí, pues como también la frustración de algo que uno le ve futuro y que un corporativo decide matarlo, pues como que también está bien sentir esa rabia
pues esa indignación, o incluso hasta esa liberación, porque como te decía ahorita, a veces uno como que se siente aliviado porque también acabe, pues porque también estás tranquilo de que lo dice todo, entonces pueden ser un abanico de emociones muy grandes y creo que no, pues no hay sí como una fórmula, pero yo creo que es como darles espacio, como que eso, como cualquier duelo, es una etapa también como de aceptación y de entender que, pues lo que yo he aprendido es que a mí cada emprendimiento en el que he estado y cada proyecto me ha dejado cosas muy valiosas y muy distintas. Entonces, que esto es, al final Stratec es una escuela, todos lo decimos, y que lo que se está cerrando te está dejando de forma personal como unas herramientas muy grandes para lo que viene. Entender como el propósito de por qué estamos innovando, ¿cierto? Pues estamos innovando porque le vamos a ir a dar resultados a, no sé, al director del área o de la compañía, o estamos innovando porque creemos que esto puede ser un buen negocio para la empresa y para la sociedad y por eso le estamos pedaleando. Eso muchas veces se pierde como en el objetivo, ¿cierto? De la mirada y empiezan como a prevalecer otras cosas. Entonces, creo que de los dos lados, pues como que desde el emprendedor corporativo, como desde el corporativo, como no olvidar cuál es el objetivo de ese emprendimiento, que está inmerso en unas dinámicas que son la empresa y otras cosas, pero ¿por qué lo estamos haciendo? No es solo, pues, o no solamente o no principalmente por responderle a alguien, sino porque queremos montar un negocio, ¿cierto? Y porque queremos que esto sea realmente exitoso y para que poder hacer las cosas que nos permitan entender que es exitoso, tenemos que soltar inercias para ir más rápido, que nos permitan probar, pues como que mantener el foco.